El sol de la mañana. El sol de la mañana. 7:40 minutos. Tenemos en la línea telefónica al senador Charlie Mariotti. Buenos días, senador, y adelante. Buenos días, Julio. Buenos días, Oli Matos, Anibelca tempranera. Buenos días, senador. Pareciéndome a usted. Un abrazo y un beso para ti. Mira, quiero hacer esta intervención porque ayer también me vi obligado a intervenir a pesar del cansancio después de vuelos tras vuelos. Porque uno escucha cosas y sobre todo ahora después de lo que pasó ayer en el Senado de la República, reacciones de compañeros y compañeras diciendo que uno pisoteó la Constitución de la República, que senadores violando la Carta Magna, etcétera, etcétera, etcétera. Mire, yo quisiera hacer referencia, óiganme bien y que me oiga bien el país. Hay una conferencia de José Manuel Hernández Peguero, que está con primarias cerradas, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana, que se llama El precedente de la inconstitucionalidad de las primarias abiertas ante la reforma constitucional del 2010. Y él comienza esa conferencia haciendo historia de todo lo que pasó en el 2004 cuando se abrió el primer gran debate electoral en la República Dominicana sobre primarias abiertas, que fue una iniciativa creo que de José Tomás Pérez, que era el único senador del Partido de la Liberación Dominicana, y fue aprobada al echarse la paloma en el 2004 por el Congreso mayoritariamente PRDista. Primarias abiertas, que fue el punto de partida, fue la ley que declara inconstitucional la Suprema Corte de Justicia el 16 de marzo del 2005. Oigan bien, el 16 de marzo del 2005, la Suprema Corte de Justicia, en base a la Constitución del 1994 y del 2002, con su respectiva modificación del 2004, que no tocó lo relativo a los partidos políticos. Y esa Constitución del 94 no deja de ser un reflejo en cuanto a la constitución de los partidos políticos y la visión de los partidos políticos de la Constitución del 1966, que establecía lo que era la línea de pensamiento de aquel entonces, en lo referente a que los partidos eran entidades enteramente privadas, fundamentadas en el derecho a la libre asociación. Ahí está el origen, 1966. ¿De acuerdo? Entonces, José Hernández Peguero hace todo ese recuento, habla de todo lo que pasó después, etcétera, 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 pero después de decir que uno de los fundamentos de los jueces constitucionales de aquel entonces fue que los legisladores en el 2004 no consignaron las fuentes de los recursos con los cuales se iba a solventar la ejecución de esas primarias abiertas. Ese fue uno de los razonamientos de la Suprema Corte en el 2005. Pero dice José Manuel Hernández Peguero, dice él, desde ahora dejamos establecido, y estoy leyendo, desde ahora dejamos establecido que ciertamente es posible modificar el precedente de la inconstitucionalidad de la ley de primarias abiertas, decidido por la Suprema Corte de Justicia en su sentencia del 16 de marzo del 2005, por interpretación correcta que debemos hacer del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los procedimientos constitucionales. Termina la cita. José Manuel Hernández Peguero. ¿A qué se refiere Hernández Peguero? Él dice, ¿qué novedad trae la Constitución del 2010?
¿Qué decía la Constitución del 2002, modificada en el 2004 sobre los partidos políticos? Decía, oigan bien qué corto era, artículo 104, y leo: es libre la organización de partidos y asociaciones políticas de acuerdo con la ley, siempre que sus tendencias se conformen a los principios establecidos en esta Constitución. Era cortito, era otro espíritu en aquel entonces el que primaba sobre las organizaciones políticas. ¿Qué dice, qué trae como novedad la Constitución del 2010 en el artículo 216, capítulo 3? Dice: los partidos políticos, la organización de partidos, agrupaciones y movimientos políticos es libre, con sujeción a los principios establecidos en esta Constitución. Su conformación y funcionamiento deben sustentarse en el respeto a la democracia interna y a la transparencia de conformidad con la ley. Sus fines esenciales son garantizar la participación de ciudadanos y ciudadanas en los procesos políticos que contribuyen al fortalecimiento de la democracia, y por ahí sigue. ¿Qué es lo que ha pasado? Y después voy al artículo 277 y al artículo 184 de la Constitución. ¿Qué es lo que ha pasado? Que contrario a la Constitución del 2002-2004, la Constitución, la ley electoral, la ley de régimen electoral no ha sido modificada. La ley de partidos no ha sido modificada, no existe ley de partidos, y por lo tanto no hemos podido alinearnos con la Constitución del 2010. Es decir, que el cambio constitucional, en virtud de lo demandado por la Constitución del 2010, no se ha reflejado todavía en nuestra legislación electoral, y ley de partidos inexistente. Porque ¿qué es lo que ha pasado, Julio Martínez? La reforma del 10 preservó de alguna manera la ley electoral 275-97, que es prácticamente lo mismo en la parte que se refiere a los partidos, es prácticamente similar a la ley electoral 5884 del 5 de mayo del 62. Hay que alinear la Constitución dominicana, la legislación de partidos y el régimen electoral, a la Constitución del 2010. ¿Qué pasa? Que si bien la Constitución no ha señalado expresamente que los partidos son de derecho público, de derecho público, la naturaleza pública es la tendencia filosófica de hoy, se deriva de su carácter público en función de lo que es la ambición del poder, la detentación del poder, la presentación de cargos por elección para obtener el poder, pero mejor aún, el financiamiento por parte del Estado con recursos del contribuyente de los partidos políticos. Entonces ya los partidos, y oigan esto bien, ya los partidos no son de naturaleza privatística originaria, como decía la sentencia del 2005. Y por el contrario, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 0192-15, donde dice que los partidos son instituciones públicas, aunque reivindica y dice que son de naturaleza no estatal con base asociativa. Se va un poco al espíritu del 104 del 2002, pero le confiere ya el carácter público, que es la tendencia prácticamente universal. Voy y termino, porque ahora hay un sector del propio PLD que usa las bases, el mismo departamento de comunicación del PLD, oigan bien, el orgánico, el institucional PLD en línea, para satanizar, diabolizar a los senadores que violamos la Constitución de la República. Entonces, yo quiero ahora a esos amigos encabezados por el amigo Franklin Almeida,
que parece ser que si el presidente Fernández es candidato, va a ganar las elecciones sin esos 24 o 22 senadores, que son el diablo. El artículo 184, que es la novedad constitucional, ¿qué es lo que dice? Primero, afirma que las decisiones del tribunal son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. Explico. Bajo la Constitución del 1994, las decisiones de la Suprema Corte de Justicia, quien era que tenía el control de constitucionalidad, más algunos tribunales que ejercían ese control, y por eso se llamaba el control difuso de la constitucionalidad. ¿Difuso por qué? Porque no estaba concentrado en una sola entidad, que como en este caso el Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Entonces, en el 2004, la Suprema dicta la sentencia. Pero ¿qué pasa? Que antes la Suprema, cuando dictaba una sentencia y establecía esa jurisprudencia, la norma jurídica desaparecía del mercado jurídico. La borraba. Es diferente. Con la Constitución del 2010, las decisiones del Tribunal Constitucional quedan ahí, quedan en el espectro, en el cuadro axiológico jurídico nacional y son vinculantes para todos los poderes y autoridades públicas, así como las personas. ¿Por qué llega el artículo 277? Ustedes no se recuerdan, y Reinaldo lo explicaba ayer, ustedes no se recuerdan que el presidente de entonces de la Suprema Corte de Justicia decía que un choque de trenes iba a sobrevenir si se mantenía si se creaba el Tribunal Constitucional, porque él quería mantener el control constitucional en manos de la Suprema que él presidía. Entonces, ¿qué hizo el constituyente del 2010? Creó el artículo 277, que es el que dice que las decisiones con la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada no podrán ser conocidas otra vez por ese Tribunal Constitucional. Pero básicamente eso se hizo sobre el espíritu de las sentencias aquellas que ya condenaban a los banqueros a raíz de la crisis bancaria. ¿Dónde viene el problema? Que ese artículo dice especialmente aquellas dictadas en ejercicio del control directo de la constitucionalidad por la Suprema Corte de Justicia. Ahí viene todo el tema de esa interpretación acomodaticia, donde algunos dicen que el Tribunal Constitucional, creado en el 2010, no puede actuar sobre ningún aspecto más después del 2010, si ya fue conocido bajo otra constitución, la del 2004. Eso es totalmente absurdo, absurdo, porque esas personas dicen, lo que quieren decir es que ese artículo no solamente protege los casos y solicitudes fallados por la Suprema, sino que también impide que el Tribunal Constitucional revise interpretaciones constitucionales hechas por la Suprema antes del 2010. Por Dios, busquen la opinión de los mejores constitucionalistas de la República Dominicana y ustedes verán que coincide con nosotros, o mejor, nosotros coincidimos con ellos, Julio. Entonces, no es verdad que hemos pisoteado la discusión, la Constitución. Aquí hay una discusión que debe ser seria, respetuosa, porque no se trata, como dice Abinader, de una insensatez. No, la insensatez es no discutir seriamente cuál será el futuro de los partidos políticos agotados, decreciendo su credibilidad, su incidencia en la población. Esa debe ser la discusión sensata y responsable, señor Abinader. Entonces, yo no soy un insensato. Yo creo que debemos asumir esto con la debida seriedad, porque todo el mundo reconoce, y así lo dicen las encuestas, que hay un declive de los partidos políticos.
Entonces, en un adecuado razonamiento, en el contexto histórico actual, en virtud de las tendencias del neoconstitucionalismo, del nuevo constitucionalismo que impera en el país a partir del 2010, discutamos las cosas sin insultos, con la debida prudencia, pero también cada quien en función de la firmeza conviccional. Los partidos políticos han perdido su peso en la vida ciudadana y no es menos cierto que toda norma que desarrolle valores, principios inherentes a una partidocracia que fortalezca el sistema democrático es una discusión necesaria, no insensata. Los partidos con estructuras cerradas van en declive. Los partidos con estructuras vedadas para la renovación por cuadros jóvenes y capaces van en declive. Y lo que tenemos es que ser responsables y hacer una apuesta para desarrollar normas que preserven la estabilidad democrática en la República Dominicana, que preserven esos partidos políticos, que los fortalezcan para evitar aventuras y locuras como que las que se avecinan y las que se ven en el horizonte. O estamos locos y no vemos cómo algunas personas, muchos jóvenes ya apuestan a gente cuyo pasado está lastrado por la sangre, por sangre ajena. Entonces, violamos nosotros la Constitución categóricamente. No, y termino, ahí votaron 5 partidos políticos, Julio Martínez Pozo, ahí votó el Partido Reformista José Jacín Frappier, ahí votó el Partido Reformista Liberal, Amable Aristi Castro, ahí votó el PRD, ahí votaron 4 partidos diferentes al Partido de la Liberación Dominicana. Ojalá abramos una discusión seria, y yo estoy dispuesto a ir al programa y enfrentarme al escrutinio de cualquiera, con la Constitución en la mano, con la doctrina en la mano, la nueva doctrina imperante, que hay gente que se opone y hay otros que coinciden, pero esa es la discusión en la que debemos todos, ese es el manto bajo el cual debemos cubrirnos. Julio Martínez Pozo, cambio fuera a Mauricio.